Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente en la hora del relax para platicar un poco sobre la historia de México. Bueno, en este caso es un breve video en el que vamos a hablar sobre el sindicalismo en México. Recuerden que estamos hablando, en realidad, más que historia de México, estamos haciendo un recorrido, un vuelo de pájaro por la historia del país, pero tratando de reconstruir o resaltando algunos de los factores más importantes que permitieron la creación y consolidación del Estado mexicano, el Estado moderno mexicano, la invención del país. ¿Ok? Y entonces veíamos cómo con Porfirio Díaz se había por primera vez centralizado el poder y se había controlado a los caciques y a los pequeños poderes atomizados, ¿no? A lo largo y ancho del país. Y vimos cómo la revolución entonces empezó a generar finalmente un mecanismo de sucesión presidencial que diera legitimidad a la presidencia a través de la famosa democracia y que convirtió a las instituciones en un ente fuerte que le daba poder a quien llegara. Entonces, a partir de la revolución decíamos, la presidencia es importante. El que llegue y se siente ahí por el simple hecho de sentarse en la silla presidencial adquiere una cantidad bastante amplia de poderes, ¿no? Y los pierde inmediatamente en cuanto los deja. Lo mismo podemos decir del secretario de Gobernación, lo mismo del secretario de Hacienda. Lo que se logra con la revolución es la consolidación de las instituciones, del poder de las instituciones, y se fortalece además a través del partido de Estado que hablábamos en los videos anteriores de la conformación del partido de Estado, que hay que recalcar entonces que en México no fueron las fuerzas sociales las que se organizaron y crearon los partidos políticos, sino que fue el mismo Estado el que les mató el gallo en la mano. Y antes de que eso sucediera, es el Estado el que crea el partido y es el Estado el que lo legitima primero a través de la revolución y después a través del control de los mecanismos de elección y y deja fuera entonces en realidad a la oposición. De esta misma manera, con el sindicalismo sucede un poco igual. No van a ser, en el caso de México, no van a ser tanto las voces populares, el pueblo, los obreros o los campesinos, los que logren conformarse en una organización política sólida, que tuviera manera de negociar con el Estado y con los empresarios, sino que van a ser organismos creados desde el mismo Estado. ¿Por qué no van a poder los obreros y los campesinos consolidar por ellos mismos un organismo de este tipo? Pues están atomizados, no tienen dinero, y no tienen educación, no están politizados y no tienen educación. Ahorita vamos a ver cómo se va a burocratizar, ¿no? Y se van a crear las redes clientelares. Entonces, hay una parte de genialidad en estos dirigentes, ¿no? Nacionales, que van a entender que lejos de temerle antes de que tenerles miedo y querer cerrar los ojos y relegar a las fuerzas populares, lo que hicieron fue enfrentarlos y llamarlos y acotarlos dentro de organismos. Lejos de temerle a los sindicatos, el mismo Estado es el que va a crear los sindicatos a través de él, y se van a hacer incluso asociaciones masivas. O sea, ni siquiera, a veces mucha gente ni siquiera tuvo que ir a
pedir que lo incluyeran en el sindicato, sino que los asociaban así nomás por ser de tal, órale, ya estás en el sindicato, ¿no? Bueno, es sobre lo que vamos a comentar brevemente el día de hoy. Entonces, recuerden, también ya mencionábamos que desde la Constitución del 17 está hecha bajo una visión presidencialista, o sea, le da muchos poderes a la presidencia. De hecho, ya desde la Constitución del 17 vemos cómo el Estado se convierte como en el tutor de los derechos del trabajo. ¿Ok? Como el defensor, con este rollo de legitimación a través de la revolución, hay esta confusión en el cual este Estado revolucionario, ¿verdad? Es el que va, el más, el que tiene más, calidad moral, digamos, para defender, ¿no? A los trabajadores frente a los terratenientes, a las empresas, etcétera, 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 ¿no? Entonces el Estado se convierte en el principal interlocutor de las clases sociales. Ahora, eso es en la Constitución, pero luego cuando se hacen los reglamentos para que se pueda llevar a cabo el artículo, se pueda cumplir con el artículo 123, pues ahora sí que la cosa todavía se pone mejor, digamos. ¿Por qué? Porque para que el artículo 123 se llevara a cabo, hicieron una serie construyeron un instrumento que era súper complicado, ¿no? Que el trabajador, o sea, todo un trámite burocrático y legal pesado y complejo que un trabajador con escasa educación o con cero conocimientos de derecho y de legislación, pues no podía manejar, al grado que terminaban necesitando, ¿no? Que un intermediario, ya fuera un abogado, que pues normalmente un trabajador no tiene suficiente dinero para pagarle un abogado, entonces va a ser a través de los funcionarios sindicales que van a contar con abogados y que van a ser los que le van a explicar, ¿no? O los que van a ayudarle al trabajador, necesarios e indispensables para que el trabajador pueda acceder a sus derechos legales, ¿no? No sé por qué me recuerda la Edad Media y estas curas que eran los únicos que podían interpretar la Biblia, ¿no? Y de lo que se quejaban finalmente Martín Lutero y los protestantes, ¿no? O sea, es un poco, me suena a lo mismo. O sea, entonces para poder acceder a los derechos que vienen en la Constitución, yo necesito un intermediario que va a ser. Entonces vemos cómo se empieza a convertir el sindicato en un coto de poder muy importante. ¿Ok? Entonces, fíjense, si el trabajador quería obtener una plaza, subir en el escalafón, obtener préstamos, permisos, vacaciones, pensiones, crédito para su vivienda, beca para sus hijos, todo eso se pasaba filtrado por el sindicato. O sea, si no estabas en el sindicato, si no estás en el sindicato o si no la llevas bien con los líderes sindicales, no vas a poder acceder a todas estas cosas que en realidad son tu derecho. Y esto se va además van a tener una burocracia, una estructura, ¿no? El mismo sindicato bien jerarquizada y compleja, que va de los departamentos, son pequeños caciques. Entonces, el líder departamental del sindicato, ¿no? Controla a la base y esos líderes departamentales son controlados por el seccional y todos los seccionales están controlados por el nacional, ¿ok? Entonces es toda una jerarquía compleja y bien delimitada de poder, ¿ok? Entonces, el monopolio de la representación se asegura mediante la afiliación obligatoria, o sea, es que si no estás en el sindicato, no vas a acceder a un solo sindicato o cámara patronal.
¿ok? O sea, el sindicato que está reconocido por el Estado. Si quieres que tu trámite fluya, tiene que ser a través del sindicato que se la lleva bien con el gobierno, ¿ok? El único sindicato. Dependiente del reconocimiento oficial, que es lo que les digo, en una compleja y jerárquica estructura organizacional que va de los centros de trabajo a las ramas de actividad, de las comunidades a las regiones y de lo local a lo nacional, ¿ok? Esto está sacado de una tesis de doctorado de Jorge de Jesús González Rodarte. Bueno, pues ya prácticamente para mencionar los sindicatos más, vamos a hablar nada más a mencionar simplemente a los 3 sindicatos más grandes, ¿no? En México, uno es el de la CROM, que después se va a convertir en la CTM, la Organización de los Trabajadores. Fíjense, se crea en 1918 y va a tener dentro de sí a 2/3 de los trabajadores sindicalizados del país, rurales y urbanos, o sea, y los afilian así en masa, ¿eh? No es de que van y le preguntan a uno por uno. Y ya generan toda esta estructura compleja, un comité central, la Federación Nacional, 75 federaciones y de ahí para abajo. El primer líder sindical fue Luis N. Morones, que lo vemos aquí con calles, ¿no? Pero este N. Morones, voy a seguir mencionando ahorita, los líderes sindicales van a cambiar, pero no en función de su relación con los trabajadores, sino de su relación con el presidente directamente. Entonces, N. Morones, cuando matan a Obregón, y se da el cambio del callismo, del obregonismo hacia el callismo, entonces ya N. Morones ya no queda tan bien parado, ¿no? Hasta acusan a la CROM del asesinato de Obregón, que nunca estuvo comprobado, que no se dice que fue un cristero, etcétera, etcétera. El caso es que cae en desgracia política Luis N. Morones y lo sustituye el presidente por otro líder que va a ser Vicente Lombardo Toledano, que él era medio, al inicio además las organizaciones sindicales, estas primeras organizaciones sindicales, nacen con tintes pseudocomunistas acá, ¿no? Entonces viene Vicente Lombardo Toledano, pero junto a él están 5 figuras muy importantes que curiosamente hay que mencionarlo, no son personas que tengan mucha educación escolar, pero que rápidamente, muy hábiles, muy inteligentes y rápidamente aprenden a convertirse en esa bisagra, en esa conexión entre el gobierno y las masas de trabajadores. ¿Ok? Entonces los famosos 5 lobitos, porque cuando se enemistan, se entran en conflicto con Morones, alguien dice, ¿no? Hay estos gusanos que están saltando. Y entonces alguien le dice, no, ¿qué gusanos van a hacer esto? De estos 5 gusanitos, no son gusanitos, son 5 lobitos y vas a ver que se van a venir a comer todas tus gallinas. Y tenía razón. Y así les quedó el mote de los 5 lobitos. Entonces fueron Fernando Amilpa, Alfonso Sánchez Madariaga, Jesús Llurén y Luis Quintero. De Luis Quintero no encontré una foto, busqué. Y por supuesto Fidel Velázquez. Fidel Velázquez, que finalmente va a convertirse en el más importante de ellos, porque termina desplazando a Vicente Lombardo Toledano y se va a quedar con el poder. La CROM se va a transformar en la CTM y va a tener, fíjense, minería y metalurgia, ferrocarrileros, electricistas, trabajadores marítimos, industria del papel, artes gráficas, azucareros, industria textil, cine, o sea, de tocho morocho. Y más adelante los petroleros y los maestros, que van a ser de los sindicatos más importantes, ¿ok? Imagínense que las pequeñas organizaciones que existían en las regiones, pues en realidad son pequeños, dispersos y pobres, sin cultura política, por lo tanto débiles y manipulables, ¿ok? Entonces antes de que algún otro listillo viniera y agrupara a estas fuerzas sociales y quisiera contraponerlas al gobierno, el gobierno les mata el gallo en la mano y es él el que se adelanta y fomenta y favorece
la creación de este sindicato general, ¿ok? Y como les decía, bueno, finalmente el que va a quedar como secretario general de la CTM va a ser Fidel Velázquez, que va a estar 57 años. Fidel Velázquez, y eso porque se murió, si no yo creo que seguiría ahí el hombre. Más de la mitad de su vida vivió 97 años y 57 años fue secretario general de la CTM. Esa es otra característica de todos estos líderes sindicales que van a estar añísimos en el poder. Y nuevamente estamos viendo que son redes clientelares, son personajes que están negociando con el poder. Y sucede lo mismo que con el porfirismo. ¿Sí? Recuerdan que mencionábamos que todos su planilla mayor y muchos gobernadores y presidentes municipales duraban 15, 20 años en el cargo o más, según lo que la vida les diera. Entonces vemos que en realidad sigue pasando lo mismo. Vemos viendo que también, aunque de manera diferente y aunque ahora también se incluyen a los trabajadores, finalmente es un poder corporativizado, lo que decíamos también, o sea, sigue habiendo, no, dicen que somos iguales, ¿no? Supuestamente, aparentemente somos iguales ante la ley, pero en realidad depende a qué corporación perteneces para que tengas ciertos derechos, accedas a ciertos derechos, ¿ok? Entonces, este, también la CNC es fundada por el gobierno. ¿Y cuál es? La CNC nunca va a ser finalmente no va a ser un sindicato tan fuerte, tan poderoso como el de la CTM, ni como otros que ahorita vamos a mencionar. Finalmente los campesinos están dispersos, están pobres, están sin educación. Entonces, nuevamente, fácilmente manipulables. Y no estoy diciendo que no va a haber algunas revueltas, pero no va a haber una organización sindical fuerte nunca. Otro sindicato, por supuesto, otro de los más grandes sindicatos, de hecho uno de los más grandes de América Latina se dice, va a ser el CENTE, los maestros, ¿no? Y solo para que nos quede una idea, va a estar con estos caciques, dirigida por estos caciques y con esta red también compleja hacia abajo. O sea, esta es la cabeza, pero así como estos tienen sus redes clientelares, así hacia abajo se va decantando las redes clientelares hasta llegar a lo local. Y les digo, o sea, si un maestro quiere una plaza, si un maestro quiere heredarle la plaza al hijo, si quieren, todo esto es solamente a través del sindicato. Entonces, el primero gran cacique, digamos, fue, fíjense, Jesús Robles Martínez, estuvo 23 años. Luego, Carlos Jongitud Barrios, que estuvo 17 años. Y luego la amante de Carlos Jongitud, Elvester Gordillos, va a estar 24 años. Y los tres salen no porque los haya quitado la base trabajadora, salen porque entraron en conflicto con el presidente. ¿Ok? Hay que entender que a veces las políticas de los presidentes podían afectar los cotos de poder de los dirigentes sindicales. Por ejemplo, fíjense, si hacen lo que quiso hacer, si hacen la reforma, por ejemplo, educativa, el Bester estaba en contra de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque si ahora se van a dar plazas a través de un examen, entonces a lo mejor ya el Bester no va a poder prometer que tu hijo va a heredar tu plaza. Ya no puede asegurar, por ejemplo. Entonces le están quitando cartas de negociación al dirigente sindical. Entonces a veces entraban en conflicto o a veces también agarraban tal poder que se animaban a entrar al tú por tú con los nuevos presidentes. Entonces, porque finalmente estos duran lo que no duran los presidentes nomás duran 6 años, ¿ok? Y entonces, y va a ser solamente por conflictos con algún presidente que terminan saliendo, ¿no? Y en el caso de
Los acusan, simple y sencillamente los acusan de alguna cosa y finalmente el Esther Gordillo hasta la cárcel fue a dar, ¿no? Y bueno, por último, por supuesto, uno de los sindicatos más importantes del país, no solamente por los agremiados que tiene, sino porque finalmente se convirtió a partir de los años 70, aunque siempre fue importante, pero a partir de los 70, en la principal fuente de ingresos de dinero, de generación de dinero del país. Entonces, el petróleo, y por supuesto que se convirtió en el nido de corrupción, y la caja chica, grande y mediana de los políticos. Entonces, también aquí, pues, vemos exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a tener a Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, durante 31 años. Ay, la quina debería estar con Q mayúscula, ¿eh? Es un error de dedo. Y y sale del poder porque se enemista con el presidente, con Salinas de Gortari, que en el recién electo estuvo en contra de eso, en la campaña estuvo en contra, y entonces le sacan ondas de corrupción y que por supuesto que seguramente eran ciertas además, y entra Carlos Romero de Cham, ¿no? Que también sale por cuestiones de corrupción y wiri wiri guaraguara, por entrar en conflictos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los petroleros, cuando el gobierno empieza con el rollo de la privatización, entonces, aparentemente estos sindicatos dirían ustedes, ay, el Bester está luchando porque hubo muchos maestros que estuvieron, por ejemplo, en contra de la reforma educativa. Y entonces uno puede decir, ay, están luchando por los derechos de los trabajadores, pero en realidad están luchando porque les están quitando cartas de negociación. Por ejemplo, cuando los gobiernos empiezan a hablar de privatización de Pemex, cosas, también le están quitando, le están quitando un montón de cartas de negociación hacia los trabajadores. Y finalmente la fuerza de estos personajes viene, lo que ellos aportan es su capacidad de controlar a las masas. A cambio de eso reciben puestos, reciben dinero, etcétera, etcétera. Y el gobierno está recibiendo el control de de estos líderes sindicales. Lo que recibe es el control de las masas populares, está recibiendo también recursos, manera de hacer movimientos ilícitos, ¿ok? Entonces, bueno, el caso es que vamos a ver que va a haber algunas modificaciones ya cuando se da, ¿no? Reajustes hacia los sindicatos cuando se viene el otro periodo del que vamos a hablar, que es a partir de Miguel de la Madrid con el neoliberalismo. Pero por lo pronto, hasta este momento, entonces vemos que post-revolución, en el aspecto político, hay una constitución presidencialista, una una legitimación del poder a través, primero de la revolución, luego de la famosa democracia, a través del partido de Estado, creado por el Estado y controlado por el Estado, y control de las masas populares a través más bien de las masas trabajadoras, de los trabajadores, a través de la creación y control de los grandes sindicatos. Bueno, vamos en el siguiente video vamos a hacer un pequeño y bueno, el último punto que queda de control político, o sea, está institucional y ideológico. Y y por supuesto que también va a haber mucho del uso de la fuerza, ¿eh? O sea, también estos sindicateros mandaban matar, estos caciques sindicales, sobre todo en los primeros años, mandaban matar a sus countries. Y vamos a ver también entonces en el siguiente video algunos de los movimientos sociales y cómo también el Estado, por supuesto que también fue un Estado represor a través de la violencia. Bueno.
Pero eso será en la próxima. Y por lo pronto les agradezco mucho su atención.